Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Ya decíamos antes de la pausa, están con nosotros y les agradecemos hayan dado la vuelta a platicar con nosotros y con ustedes, sobre todo con quienes nos escuchan. La senadora Gabriela Cuevas, representante de la coalición Juntos Haremos Historia. Senadora Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias. Manuel, Carlos, gracias. Muchas gracias. Patricia Mercado, compañera. Candidata al Senado de la República por Movimiento Ciudadano, representante de la coalición Por México al Frente. Gracias, Patricia, muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por invitar. Gracias. Y la diputada Mariana Benítez, vocera de José Antonio Meade, representante de la coalición Todos por México. Gracias, Mariana. Gracias, Manuel. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todas. Pues vamos a platicar de temas del momento, temas coyunturales. Explicábamos antes de entrar al aire que vamos a tener una participación más o menos equitativa entre todas ustedes en tiempos y en participaciones. Nuestro método de disparejo no funcionó esta vez, Manuel, así es que vamos a irnos por el otro método. Está muy de acuerdo. Exacto, sí. Por el orden alfabético de los apellidos. Empezamos contigo, si te parece, Mariana Benítez. Hemos estado escuchando a lo largo del día de hoy propuestas en torno al Día del Trabajo, propuestas que ya se habían puesto sobre la mesa. No vemos como que haya una diferencia. Imagina, todo el mundo quiere que a los trabajadores vaya mejor, pero se habla en general de una diferencia en el ingreso de las mujeres, de los hombres. ¿Qué es lo que traen ustedes al respecto en cuanto a propuestas? Bueno, primero que nada, tenemos que decir que para José Antonio Meade, las mujeres, su calidad de vida, su seguridad, son prioridad. Las mujeres y las familias. Y es uno de sus 3 principales ejes de campaña. En el caso particular de la agenda de género, la agenda de igualdad, porque lo que José Antonio Meade retoma son los objetivos de la Agenda 2030, y sobre eso, bueno, pues el principal es generar igualdad entre los géneros, entre hombres y mujeres. Y en ese sentido, lo que busca es darles las capacidades, fortalecer el empoderamiento económico de las mujeres y dar una igualdad salarial. José Antonio Meade fue el primero en referir que hay a trabajo igual, un salario igual. No es posible que en México sigamos viendo esta disparidad entre salarios entre hombres y mujeres. Entonces, esa es una de sus grandes premisas en esta agenda, pero también quiere fortalecer la seguridad social para millones de mujeres. Son más de 2,5 millones de mujeres que trabajan en el hogar y que no tienen acceso a seguridad social. Solo el 0.01% tiene acceso a seguridad social. Entonces, quiere protegerlas y darles seguridad social. También ha dispuesto créditos a la palabra. Sabemos que las mujeres, pues somos cumplidoras, las mujeres somos mujeres de palabra, y se ha comprobado que cuando se les otorgan créditos a las mujeres, pues las mujeres cumplen y aprovechan esos recursos. Así que créditos a la palabra, que es un programa que si bien ha funcionado en algunas entidades, desde luego lo quiere a nivel nacional. Las ideas de José Antonio Meade, Gabriela Cuevas. Muchas gracias. En la coalición pensamos y estamos convencidos que vamos a hacer historia entre hombres y mujeres. ¿Y esto qué quiere decir? Se traduce claramente en eliminar las brechas de desigualdad que hoy persisten. Y lo vemos en las brechas salariales, lo vemos en el abandono en el que están las mujeres en el campo. 1 de cada 5 mujeres que trabajan en el campo, que están de sol a sol, no reciben ningún tipo de salario. Lo vemos también cómo sufren las mujeres migrantes, lo que está sufriendo las mujeres que no tienen acceso a un subsidio, a un crédito, que el supuesto desarrollo ha dejado a las mujeres en muchos de los casos a un lado. Lo que nosotros estamos buscando desde nuestra coalición es, insisto, hacer efectiva la igualdad de género. Y para ello, está así en nuestra propuesta, está así en la plataforma de la coalición, incorporamos una perspectiva transversal en este sentido, donde por supuesto tengamos políticas muy claras para las mujeres agrícolas, desde subsidios, apoyo por supuesto en términos de acceso no solo al sistema financiero o a los subsidios, también a maquinaria, semillas, a que puedan ser ellas las dueñas de lo que están produciendo. Lo tenemos también hasta en otras industrias, la del turismo, que es tan importante para nuestro país, donde esperamos incorporar a las mujeres como inversionistas, hasta como artesanas, es decir, la diversidad en nuestro país es muy alta. Y algo que es muy importante, no podemos hablar de acceso al mercado laboral si no hablamos de entrada de seguridad.
Hoy en nuestro país los feminicidios aumentan. Hoy las condiciones en las que se encuentra expuesta una mujer cada vez son más graves. El 80% de las mujeres reportan en encuestas que tiene miedo de salir a la calle. Esa misma mujer debe salir a la calle, pero también dejar a veces a sus hijos para que ella pueda salir a trabajar. 1 de cada 4 mujeres en nuestro país es jefa de familia y requiere condiciones de seguridad y mejores condiciones laborales. Gracias, Gabriela, y escuchamos ahora a Patricia Mercado. Sí, muchas gracias. Bueno, pues hoy 1 de mayo, Día del Trabajo, es bueno como reafirmar que una de las principales, digamos, compromisos de Por México al Frente del candidato Ricardo Anaya y de todos los candidatos al Senado, a la Cámara, a presidencias municipales, es un eje transversal, que es una economía incluyente. Y si hablas de una economía incluyente, pues obviamente tienes que hablar de cómo vas a nivelar, digamos, el piso para que las mujeres puedan entrar y ser beneficiadas de cualquier crecimiento económico, y en este caso también que sus ingresos sean ingresos, digamos, con igualdad de oportunidades y de percepciones. Entonces, una economía incluyente implica, primero, que necesitamos bajar, eliminar esa brecha salarial, que es más o menos del 30%. Del 30% que tiene que ver con que las mujeres están como en los lugares, en los empleos más precarios. La mayoría de ellas está en empleos sin seguridad social, es decir, en empleos informales que no garantizan sus derechos, empezando por los 2.300.000, casi 90% de esos 2 millones son mujeres trabajadoras del hogar, que en México necesitamos que el presidente de la República, digamos, y ese es un compromiso que hizo Ricardo Anaya empezando su campaña, es el primer día que llegue a la presidencia de la República, enviaré al Senado la propuesta de la ratificación del convenio 189 para reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar. Salario mínimo como uno de los puntos, como uno de los ejes que ha trazado el candidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya. Vamos dándole, si quieren, y ustedes, por supuesto, cuando quieran participar, abrimos la discusión. ¿Estarían de acuerdo en el equipo de José Antonio Meade en un incremento, por ejemplo, al salario mínimo, Mariana Benítez? Porque de pronto parece que en campaña las ideas y las propuestas pues encuentran eco. Prácticamente lo que han dicho las tres hasta ahora, me imagino que ninguna no lo secundaría, no lo respaldaría, pero otra cosa es en el ejercicio de gobierno. Salario mínimo, por ejemplo, ¿ustedes estarían a favor de incrementarlo? ¿No estarían a favor de incrementarlo? José Antonio Meade considera claramente que sí se tiene que revisar el salario mínimo. De hecho, te puedo decir que en muy poco tiempo, en breve, dará un mensaje sobre este punto y no quisiera yo adelantarme. Pues pero adelántalo un poquito. Eso le corresponde entre hoy y mañana. Dará un anuncio sobre el tema, pero lo que sí te puedo decir es que hay convicción en él de que cuando él habla, y lo dijo en la mañana, de empleos mejor remunerados y empleos de calidad, pues atraviesa por, además de aumentar el salario mínimo, generar mayores capacidades para que sean empleos mejor remunerados. Muchas veces lo que vemos es que los mexicanos, si lo comparas con otros países, bueno, no se le ha dado un valor agregado a ese trabajo. Entonces, me parece que ha sido muy enfático en generar mayores capacidades a través de la educación, a través de la capacitación, a través de acceso a becas. Y en el caso particular de las mujeres también, lo que él quiere es que un número importante de mujeres que han dejado la escuela vuelvan a la escuela con becas. Que además las mujeres que quieren y desean estudiar y que ya son madres y a veces jefas de familia también tengan acceso tanto a becas, pero también a escuelas de tiempo completo. La meta de José Antonio Meade es pasar de 25,000 a 100,000 escuelas de tiempo completo desde el nivel de preescolar hasta el nivel de primaria. Entonces, me parece que ahí es una apuesta importante a que, digamos, sea no nada más un incremento al salario, sino que sea algo en general de generar mayores capacidades, en particular en el caso de las mujeres que estamos hablando, pero en general de los trabajadores mexicanos. Hablaba Patricia Mercado hace rato de la brecha salarial que hay y las formas que hay que hacerlo.
lo que hemos escuchado sí es esta coincidencia en torno al salario mínimo, pero también una manera distinta en la cual piensan abordar los apoyos a las personas, a las mujeres, a los jóvenes, a los adultos mayores, con becas, con apoyos mensuales. ¿Funciona realmente esto, Patricia? Sí, pero tienen que ser políticas muy focalizadas y que en algún momento tienen que tener una puerta de salida. O sea, tú no puedes tener una política social de apoyos en dinero, de transferencias líquidas para, por ejemplo, para jefas de familia, para mujeres, digamos, en situación de pobreza, tal, sino que lo que tienes que hacer eso es válido en una situación de emergencia. Tenemos, digamos, la mayoría de la población, y en eso las mujeres son la mayoría también, que viven en una pobreza y una precariedad. Una transferencia en dinero te ayuda, es decir, te ayuda un poco a salir de la emergencia. Sin embargo, las propuestas, y está en el documento de la coalición, porque finalmente somos una coalición, o sea, no pensamos exactamente igual, pero en lo que sí estamos de acuerdo es en que necesitamos fortalecer con acciones afirmativas a las mujeres. Así se necesita capacitación, sí se necesita, digamos, empujar a las mujeres en el sentido de desarrollar una infraestructura social para el cuidado de niñas, de niños, realmente fortalecer muchísimo las escuelas de tiempo completo, hasta en la tarde con comida caliente, que las mujeres y los hombres estén en el mundo del trabajo y que después recojan a sus niños en esas escuelas. Es decir, una distribución de las responsabilidades del cuidado, porque si de otra manera, si no haces esa distribución, pues las mujeres no pueden viajar, las mujeres no pueden acceder a mejores puestos, no pueden alargar su jornada para trabajar horas extras y ganar un poco más, porque tienen que regresar para el cuidado de los ancianos, de los niños, niñas, digamos, de las personas con discapacidad. Entonces, si bien es importante las transferencias, pero también el compromiso por lograr una infraestructura de cuidados para que las mujeres no sean las únicas que se encarguen del cuidado de los vulnerables. Gabriela Cuevas, la figura de Andrés Manuel López Obrador, pues es reconocida por muchos como una que empujó programas sociales. Algunos llamarían incluso programas asistencialistas. ¿De qué manera se implementarían estos programas, si es que seguirían? ¿O de qué manera se buscaría darle salida a quienes son beneficiarios de estos programas? Y no sé si trabajar o no de la mano con la sociedad civil, esa sociedad civil de la que se ha hablado a últimos días con mayor intensidad en este proceso electoral. Pues justamente, como bien lo comentas, Manuel, cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno en la Ciudad de México, muchas voces lo tachaban de políticas asistencialistas o hasta de populista. Y la realidad es que esas mismas voces que criticaban a Andrés Manuel, por ejemplo, por darle un apoyo a los adultos mayores, que fue el primero en hacer este tipo de políticas, pues después lo implementaron a nivel federal. Vemos también casos que me parecen muy importantes, como los apoyos a las madres solteras. A mí me parece que la política social lo primero que requiere es tener un carácter de sí universalidad. Nos guste o no, en términos prácticos es mucho más caro, y en términos políticos se utiliza más para manipular, como lo estamos viendo ahora en algunas delegaciones en la Ciudad de México. Se utilizan los programas para manipular precisamente porque no tienen ese carácter de universalidad. Por otro lado, si bien está esta política social, que es muy importante, se encuentran también las políticas salariales y de mejora al empleo. No podemos pensar en mejor política social que tener una buena inversión, que tener generación de empleos y que tengamos realmente salarios, empleos de calidad. Y en este sentido, vámonos otra vez a los hechos, no solamente a las promesas de campaña. La única persona que ha dicho dentro de en el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que sí se debe apoyar esta propuesta de subir los salarios en México, ha sido Andrés Manuel. Ningún otro de los candidatos apoyó esta propuesta. ¿Por qué? Porque México claramente tiene un salario infinitamente menor al que se tiene en Estados Unidos o Canadá. Pero parto de este punto para iniciar la siguiente ronda. Hay una propuesta que dio Andrés Manuel López Obrador en las precampañas de darle 3,600 pesos a los jóvenes que ni trabajan ni estudian, a los ninis. Ha sido atacada por todos lados, Gabriela, y cuestionan la viabilidad, sobre todo la viabilidad económica y social también. ¿Qué van a hacer esos ninis? Pues mira, si nos imagináramos a Andrés Manuel en una rueda de prensa diciendo que como política gubernamental va a regalar televisiones a los mexicanos,
o que va a dar un incentivo a las empresas que contraten a los jóvenes en su primer empleo, o que diga Andrés Manuel que va a apoyar porque haya un ingreso universal para todos los mexicanos, habrían muchas voces que le dirían populista. Pero quien repartió ya las televisiones fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante este gobierno. Quien sí empezó con los programas, yo no te he interrumpido, Mariana, quien empezó con los programas sociales, sí fue Andrés Manuel, y lo copió el gobierno de Felipe Calderón a nivel federal. En un país donde tienes a la mitad de la población en pobreza, lo que buscas es que tengan mejores condiciones de vida, no donde ver la tele o el fútbol. Es un tema de qué tanto te importa la gente, no donde buscas manipularlos. Me parece también muy importante que recordemos un factor, y tiene que ver en lo que le cuesta a los mexicanos la corrupción. Un mexicano que trabaja todos los días, que hace un esfuerzo muy importante para mantener a sus familias, se le va gran parte de su ingreso en la corrupción que hay en nuestro país. Y la apuesta más importante para que México salga adelante es acabar con la corrupción que hoy tiene a México en los índices que lo podemos ver hasta incluso a nivel internacional en índices muy penosos. Ahí están las casas blancas, ahí están las propiedades, el fallido Tren a Querétaro, todo porque se va en escándalos y en prácticas de corrupción en nuestro país. Eso es lo que sí le afecta a los mexicanos. Mariana Benítez. Yo creo que aquí es muy claro, te voy a decir por qué sí es populista. Porque si bien es importante, y José Antonio Meade lo prevé, otorgar becas a los jóvenes, ha dicho también, vamos a garantizar que a nivel preparatoria y a nivel universidad no se quede ningún joven sin estudiar. Eso es permitir, dar las oportunidades que los jóvenes, millones de jóvenes están esperando hoy por hoy en nuestro país. Pero eso es muy distinto a decir, sin esfuerzo, sin trabajar, sin estudiar, te voy a dar un dinero gratis. Yo creo que si sumamos toda esa cantidad por el número de jóvenes que están en esa situación, pues yo creo que los que sí estudian, los jóvenes que sí están estudiando, que hacen muchos esfuerzos todos los días por juntar el dinero para usar transporte público, llegar a la universidad, esforzarse, sacar buenas calificaciones, etcétera, pues yo creo que no les va a gustar escuchar que hay un grupo privilegiado de jóvenes que sin esfuerzo, sin estudiar, sin trabajar, van a recibir esa cantidad. Creo que ahí es donde está el populismo y que además pues genera una diferenciación inexplicable y necesaria entre dos grupos de jóvenes que me parece que lo que hay que hacer, y eso es a lo que le apuesta José Antonio Meade, primero es a garantizarles educación de calidad. ¿Para qué? Para que entonces formen capacidades y con esas capacidades accedan, volvemos al tema, a un salario justo, a un salario digno, a salarios mejor remunerados. Entonces, esa es la principal apuesta de José Antonio Meade. Creo que es congruente con la apuesta de fortalecer la reforma educativa y no cancelarla como Andrés Manuel. O sea, sí pretende darle a jóvenes que no estudian, pero cancela la posibilidad de millones de niños y de jóvenes a acceder a una educación de calidad. Patricia Mercado, sobre esta propuesta y también una muy criticada del Frente, la renta básica universal. Bueno, yo iba a hablar precisamente de la gran propuesta de la renta básica, del ingreso mínimo ciudadano. Está dentro de la coalición, es como un acuerdo, efectivamente, para salir de esta política social, de programas como específicos que en realidad han ayudado para fortalecer un sistema clientelar, para someter a la gente, para abusar de su pobreza, para que realmente esté con un candidato, con un gobernador en un proceso electoral y empezar a tender a tener un derecho universal, solamente por ser mexicano, tener un ingreso, no importa si eres rico, si eres pobre, si eres de aquí, si eres de allá, del campo, de la ciudad, de tal manera que todas las personas tengan un ingreso que implica un piso básico para de ahí pues desarrollar su potencialidad, empresas, trabajo, digamos, desarrollo en el campo, desarrollo de sus parcelas, pero tener ese por supuesto que tiene que ser un programa a largo plazo, o sea, porque necesitas ir
ir reduciendo estos programas sociales de transferencias que lo único que han hecho es mantener a la gente en la pobreza. No hemos terminado la pobreza, hay más pobreza a pesar de esos grandes programas sociales. Entonces ahí hay un compromiso y por supuesto desde el gobierno de la ciudad, Miguel Ángel Mancera, hoy candidato al Senado por el México al Frente, y el mismo Ricardo Anaya, cuando era presidente del Partido Acción Nacional, vimos miles de spots, él hablando sobre la necesidad del aumento al salario mínimo. Necesitamos ese aumento, creo que ahí hay un compromiso, incluso ha hecho él un compromiso de 100 pesos a la hora de entrar. Necesitamos reformar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, porque de esa manera aumentas el salario mínimo y empiezas a jalar los salarios hacia arriba para una mejor igualdad y una mejor, efectivamente, calidad de vida en la ciudad. Bueno, estamos platicando con Patricia Mercado, con Gabriela Cuevas y Mariana Benítez. Nos vamos a ir un corte, vamos a una pausa, regresamos a conversar de estos temas y de otros, porque se dice mucho en época electoral. Hay encuestas, hay sugerencias de declinación, presiones, algunos las también llaman, hay guiños, hay spots, muchos spots, algunos acusan que se trata de guerra sucia, hay series que estarían por salir, hay quienes quieren verla y hay quienes están hasta invitando las palomitas. Totalmente, ¿no? Para que vean luz. Hay muchos temas del momento y de esos vamos a platicar después de esta pausa aquí en La Mesa para Todos. Para todos, con Manuel López San Martín y Carlos Zúñiga Pérez. Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Le damos otra vuelta a las posiciones, a lo que ustedes mencionan. Patricia Mercado. No, simplemente quería comentar lo que ha dicho la candidata Gabriela Cuevas en el sentido de el tema de la corrupción. Yo creo que ahí, digamos, en general en esta campaña electoral, todos desde diferentes visiones hablan de ese tema, que efectivamente es un flagelo en el país y que tenemos que terminarla, tenemos que acotarla. Pero Andrés Manuel López Obrador ha dicho varias veces que él, digamos, de el momento que tome la presidencia hacia atrás, perdonados, ¿no? Incluso llegó a decir que era una moda meter a gobernadores a la cárcel. Y cuando uno dice cosas, hay que hacerse cargo de lo que dice y esperar, por supuesto, ¿no?, las campañas negativas, para hacerle ver que, pues, que el tema es una fiscalía anticorrupción, una fiscalía autónoma, o sea, es decir, una institucionalidad, ¿no?, que realmente castigue cuando haya que castigar y, por supuesto, promueva las reformas legislativas y las reformas las que haya que hacer al interior de los gobiernos para evitar esta corrupción. Tiene que ver con reglas del juego, no tiene que ver con un personaje que perdona o que castiga, sino realmente con reglas del juego, y me parece que está como muy claro, y Gabriela lo sabe porque, pues, es senadora, todo el tema de la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Autónoma. Creo que el Senado quedó ahí con una deuda. Entonces quería comentar eso, y quería comentar también que efectivamente un gran consenso nacional es el tema de evitar la violencia, o sea, hacer todo lo que se pueda contra la violencia hacia las mujeres. Las mujeres hemos salido a la calle a hacer política, a hacer empresas, por supuesto, a los empleos remunerados, y no hemos sido bien recibidas en la calle. En el mundo de lo público hemos sido recibidas con violencia, y eso se tiene que terminar, y creo que hay muchas propuestas específicas para poderlo hacer. Bueno, para avanzar, y por alusiones, Gabriela, lo que menciona muchas alusiones. Patricia, porque incluso han dicho que hasta a ti te perdonó también Andrés Manuel López Obrador. Pues mira, yo creo que iría de entrada para ir a todos los temas que se han mencionado aquí, pues fueron múltiples alusiones. Sí. Es muy fácil que vengan ahorita los partidos de siempre a prometer y a decir que van a cambiar todo. A ver, vámonos a los hechos. Resultados de los gobiernos del PRI a nivel federal, donde pues el hoy candidato fue secretario de Hacienda. El programa de atención y prevención de la violencia contra la mujer tuvo un recorte del 16%. El Fondo Nacional para el Emprendedor para Proyectos Productivos de la Secretaría de Economía fue recortado en un 96%. Y otros programas, bueno, hasta desaparecieron. Hoy todavía en términos de salud mueren 38 mujeres por cada 100,000 nacidos por causas relacionadas con el embarazo. Ya, ¿qué podemos decir además de los temas de los feminicidios, que todos sabemos que van claramente en aumento? Decir que los ninis pueden tener dinero sin esfuerzo, como si sobraran oportunidades y buenos empleos en el país. Me parece, Mariana, con todo respeto, de una frivolidad gravísima pensar que quien hoy no puede estudiar ni trabajar lo hace
simplemente porque así quiere estar, porque no tiene esfuerzo. Los jóvenes de este país sí tienen esfuerzo, sí quieren entrar a estudiar, sí quieren entrar a trabajar, no tienen las vidas privilegiadas que algunos pudieran pensar. Esos jóvenes merecen oportunidades que este sistema les ha negado y que hoy merecen por lo menos un apoyo subsidiario, un apoyo subsidiario por parte de sus gobiernos. Lo mínimo que un gobierno les puede dar después de haberles negado educación y empleo, sí es al menos una oportunidad para subsistir. En términos, bueno, no me faltan los de Patricia, no puedo ni platicar la siguiente ronda. En la parte que tiene que ver sí con los perdón. Bueno, la verdad, Patricia, yo creo que viniendo de alguien que viene de la coalición de los moches, de las falsificaciones de firmas en los juicios para que Miguel Mancera pueda ser senador, la coalición que todavía busca y defiende eso a no se ha juzgado, ¿ya lo estás juzgando? Bueno, ahí están los peritajes, Patricia, hay que verlos, tú fuiste. Bueno, es más, vámonos mejor a los temas de la ciudad que conoces mejor. Hablas de perdón, pero un perdón de facto es el 98% de impunidad que tienen los delitos en la Ciudad de México y que le tocaba a Miguel Ángel Mancera perseguir. Y por no haber hecho bien su tarea, ese es un perdón de facto. Y esos son los criminales que hoy están haciéndole daño a los ciudadanos. Nadie necesita perdón. ¿Pero es de Miguel Ángel Mancera o de Ricardo Anaya o de la coalición por México, Alfredo? Yo estoy dando aquí la tasa de impunidad en la Ciudad de México. Vamos con Mariana Benítez. Mariana, dice Gabriela con datos además que José Antonio Meade participó de un sistema que le cerró las oportunidades a jóvenes, a mujeres, y que ahora además desde luego que señala que tú te opones a que haya frivolidad. A ver, por becas favor, para los niños que no estudian y es que trabajan. parece que no me escuchó Gabriela Cuevas. Yo creo que hay que poner atención a lo que se dice. A ver, primero, yo, sin querer polemizar más sobre el tema, me parece que en este sexenio se hizo un esfuerzo muy importante para procesar con el apoyo y el esfuerzo de las distintas fuerzas políticas una reforma educativa. Y lo que quiere José Antonio Meade es potencializar todavía más esta reforma educativa. Yo no dije que vamos a despreciar a los jóvenes, o sea, en eso, por supuesto, lo niego, y esas son palabras de Gabriela Cuevas, y hablar de frivolidad, las frivolidades de la coordinadora de Morena, las frivolidades de su propio candidato Andrés Manuel, de hablar y descalificar a sus oponentes. Me parece que aquí lo importante es decir, sí se les va a atender a estos jóvenes, pero dándoles las oportunidades, garantizándoles que accedan a preparatoria, que accedan a universidad, y dije, nadie se quede fuera, porque esa es la idea de José Antonio Meade. Además de eso, hay que darles becas, y esa es la idea. Hay que garantizar que accedan, inclusive becas para transporte público, que muchas veces los jóvenes no pueden concluir estudios porque no tienen ni para el pasaje. Entonces, claro que sí, pero además de eso, de darles estas becas, es darles una educación de calidad, una educación que les estaría negando en el hipotético caso de que Andrés Manuel llegara a ser presidente. ¿Por qué? Porque él lo ha dicho, y lo dijo el viernes pasado, precisamente en el evento del TEC de Monterrey, que quiero transmitirles, que las crónicas que nos han contado algunos estudiantes fue que al momento en que el estudiante le está preguntando qué piensa hacer con la reforma educativa, cuando él dijo de una manera, ahí sí, frívola, ¿no?, cancelarla, como si fuera el Mesías, como si fuera un faraón, me parece que el silencio fue generalizado entre los estudiantes, ni lo aplaudieron, por supuesto que no, porque ¿qué joven va a querer que le cancelen las oportunidades de tener escuelas de calidad, de tener profesores de calidad y tener programas de calidad? Entonces, esa es la gran y abismal diferencia entre la postura y la visión de José Antonio Meade y la postura retrógrada de Andrés Manuel López Obrador. Escuchamos Patricia Mercado por las alusiones que hizo Gabriela Cuevas, lo que trajo las cifras de la administración de Miguel Ángel Mancera. La coalición por México al frente, uno de sus cementos, digamos, de por qué se hace esta coalición, y sobre todo con un acuerdo con esta red de defensores de derechos humanos que se llama Ahora, donde su principal candidato es el candidato aquí en la Ciudad de México al Senado, Álvarez y Casa, es precisamente el pacto, romper el pacto de impunidad,
¿no? Entonces, cualquiera, en cualquier lugar donde la impunidad se haya desarrollado o tengamos esta impunidad, la cuestión es romperla a través de una institucionalidad que no esté en manos de alguien, Gabriela, que te juzgue mañana porque no sé qué pensó que había que hacer o que me juzgue a mí. No, hay una institucionalidad autónoma, no queremos perdón de nadie y no queremos impunidad de nadie, y para eso hay que crear instituciones, aunque a López Obrador le cuesta mucho trabajo creer en las instituciones, porque cree más bien en su persona como el gran perdonavidas, ¿no? Entonces, eso sí me preocupa. Independientemente, yo no estoy defendiendo, digamos, nada. Hay impunidad en todo el país. Y eso es lo que tenemos que atacar con esta nueva institucionalidad que no es la voluntad de una persona. Entonces, como para responder a esto que planteabas, Gabriela, a mí lo que me parece como de veras muy importante es cómo esta coalición, la coalición que tú representas, con qué se compromete más allá de la honestidad de un hombre. Más allá, ¿no?, de una persona que dice, con que yo llegue a la presidencia, todo va a funcionar bien. Eso es autoritarismo, eso sí se llama populismo, eso es lo que ofrece esta coalición, y realmente sí asusta, porque de verdad la disidencia, alguien que diga que no, alguien tal, puede ser perseguido por esa personalidad, porque no hay reglas del juego claras. Entonces yo creo que ojalá se exprese por estas reglas del juego y que no ponga el futuro del país y el futuro de la impunidad o no del país solamente en su persona. Gabriela Cuevas, ¿cree en las instituciones Andrés Manuel López Obrador? Pues mira, cuando la gente no lee, como claramente ha demostrado Patricia, o la gente no ve los videos que están, Mariana, por Dios, están por todo Twitter y Facebook, los videos del TEC. Te invito a que veas el video de la intervención de Andrés Manuel. Yo también te invito a que veas. De nueva cuenta, yo no te interrumpí, es que es el problema con el PRI, que creen que todo deben seguir mandando, y así no funciona el país. Por eso el PRI ya va de salida. Y creo que es lo único que podemos aquí estar de acuerdo, Patricia y yo. El PRI ya es historia. A ver, seamos muy claros. Mariana, tú dijiste que estos jóvenes que no hacen ningún esfuerzo, podemos revisar el audio. Los jóvenes sí hacen esfuerzos, pero el gobierno que tú representas, les negó esas oportunidades. Y creo que es mejor que ofrecieran una sincera disculpa que falsas promesas, porque esas ya nadie se las cree. Pensar también que hay un eslogan de una campaña, nadie se queda fuera, pues de nueva cuenta, ese no es del PRI, esa es la Agenda de Desarrollo de la ONU. Entonces, pues creo que hay que tener mucho más cuidado a la hora que se quieren tropicalizar ideas que más bien tienen que ver con un compromiso nacional y no con un partido político. A ver, hablamos, Patricia, de instituciones. Tú fuiste secretaria de Gobierno en la Ciudad de México, y creo que a muchos nos dio mucho gusto ver a una mujer en una posición tan importante. Pero también seamos realistas. Fue bajo el gobierno de Miguel Mancera donde sistemáticamente se negó la presencia del narcotráfico en la Ciudad de México. Y apenas hace unos días, ahí están las declaraciones. Por lo menos el jefe de gobierno las negaba. No. Hace apenas unos días, la candidata del Frente, en su debate, hizo un fuerte énfasis a toda la agenda contra el narcotráfico en la ciudad. Sí. ¿A quién le creemos? A los hechos que demuestra el gobierno de Miguel Mancera en la Ciudad de México, que pretendió tapar el sol con un dedo y que realmente no hizo nada por la seguridad. Hoy sí vemos, a ver, preguntémosle al público si se sienten seguros hoy en la Ciudad de México. Ahí están los datos, ahí están las encuestas. Pero o también revisemos. A ver, yo no interrumpí a ninguna. Te voy a interrumpir yo a ti, Gabriela, porque ya te pasaste del tiempo. Nada más para acotar. ¿Cree Andrés Manuel López Obrador en las instituciones? Lo ha demostrado. Fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Ahí están los resultados de gobierno. En ningún momento expropió absolutamente nada. En ningún momento se convirtió la Ciudad de México en Venezuela. Yo creo que esta parte, como se llama, la guerra sucia, pues hay que confrontarla con los hechos. La Ciudad de México estaba mucho mejor en el gobierno de Andrés Manuel que hoy el tiradero que nos deja Miguel Mancera, donde ni siquiera fue capaz de afrontar los retos tan importantes de la reconstrucción después de los sismos. Muy bien. Mariana Benítez, cerramos contigo esta ronda. Bien, pues aquí lo que se comenta son dimes, diretes, pero yo sí te puedo decir que en el caso particular de la educación que nos importa a muchos, a muchísima gente en este país, lo que ha dejado muy claro
No basta, no necesito ver videos que ustedes seguramente editaron, Gabriela, Morena. Lo que sí es que está clarísimo en todos lados la posición clara de Andrés Manuel y de todos sus voceros. En eso creo que sí coinciden, porque en otros temas de verdad se atoran y se desdicen, ¿no? Como por ejemplo en el tema de la amnistía, unos tienen una versión, yo ya llevo como 8 versiones contadas de que para quienes beneficia la amnistía, ¿no? En interpretación de los distintos voceros. Pero en este tema está más que claro, no necesitamos ver videos. Su posición clara es cancelar la reforma educativa. Y me parece que aquí está muy claro para la ciudadanía qué queremos. Me parece que la mesa está puesta y hay que ver 2 visiones muy claras. Quien se sigue aferrando a cancelar todo progreso, hay que reconocer, también no hay que ser mezquinos, hay que reconocer las cosas que se pueden hacer bien, pero con un ánimo electorero que ahorita está verdaderamente perdido en la ambición, Andrés Manuel, de ganar por ganar. Entonces, en esa ambición, pues se le hace fácil decir, vamos a cancelar por ganarse los votos de algunos. Me parece que aquí los padres de familia que nos están escuchando, los jóvenes que quieren estudiar y que quieren seguir preparándose con calidad y mejorar y ver que sus escuelas mejoran los programas educativos, tienen mejores profesores con mejores apoyos, porque además también José Antonio Meade estaba pensando en los maestros, está buscando en un aumento importante en las percepciones. Entonces, está muy claro, la ciudadanía al final del día va a elegir el 1 de julio qué opción. Opción por ir por la educación, opción de cancelar y regresar varios años atrás con Andrés Manuel López Obrador. Bien, vamos a ir a una ronda de cierre, si les parece. Vamos a cambiar el orden para que también el cierre sea distinto inverso a cómo abrieron. Patricia Mercado, se habla de voto útil. No sé si tú quieras decir algo al respecto. Ha señalado el vocero, uno de los voceros de la campaña de José Antonio Meade, Javier Lozano, que hay presiones de algunos grupos empresariales por que el aspirante presidencial del PRI, Partido Verde Nueva Alianza, si no decline, sí apoye de alguna manera al candidato presidencial de la Coalición por México al frente. De eso y de lo que tú quieras cerrar. Adelante. Mira, bueno, yo primero lo que iba a plantear con respecto a pues esta coalición que digamos que pone al frente al candidato Meade, me parece, o sea, hemos llegado a un momento de México efectivamente de impunidad, de violencia, de inseguridad, de una desigualdad, digamos, tan grande, de una pobreza donde va aumentando la pobreza a pesar de, decía yo, de los programas sociales, un crecimiento económico excluyente donde hay unos pocos privilegiados y hay muchos excluidos de la posibilidad de que este crecimiento económico le pueda dar, digamos, algún tipo de ventaja a las mujeres, a los jóvenes que son nuevos jugadores en el mercado. Que, es decir, me parece que la campaña de esta coalición de Meade, independientemente de lo que él es como persona, pues finalmente es responsable, ¿no? Es finalmente responsable, lleva 12 años en el gobierno, es responsable de esto y me parece que va a ser imposible que por mejores propuestas que haga, ya en este momento la percepción ciudadana sea darle algún tipo de credibilidad. Es que me parece que efectivamente ese está en el tercer lugar y que por supuesto que no va a renunciar, ni a declinar, ni a trabajar, ni el PRI, ni su candidato por otro candidato, en este caso, digamos, por Ricardo Anaya. Primero, por las grandes diferencias que hay, y segundo, también porque el PRI, pues, o sea, imagínense, si su candidato renuncia, pues el PRI desaparece, o sea, ya se va del Congreso, y bueno, pues finalmente será una tercera fuerza con esta representación. Está totalmente fuera de lugar cualquier tipo de alianza explícita, y creo que Anaya ya lo dijo claramente. Otra cosa es hablar del voto útil. Y cada persona, cada individuo, cada ciudadano verá, ¿verdad?, si su candidato, en este caso José Antonio Meade, no puede, no convence, no creció, que pueda votar por otro candidato, porque me parece que la segunda opción, es más, creo que hay estudios, la segunda opción de los priistas, 8 de cada 10 dicen votaría por AMLO. Están mucho más cerca de AMLO
¿no? Como digamos, como alguien que en muchas de sus políticas son las políticas tradicionales del viejo régimen, que de Anaya. Muy bien, gracias, muchas gracias a Patricia Mercado. Escuchamos ahora a Gabriela Cuevas de la coalición Juntos Haremos Historia. Para cerrar. El 1 de julio nos tocará tomar una decisión muy importante. Y si bien muchos de los mexicanos, la inmensa mayoría, ya han tomado la decisión de apoyar a Andrés Manuel, y ahí están las encuestas, ahí están y son públicas y son independientes, también hay que ser claro que hay un constante pleito y todo este debate de la declinación, más bien tiene que ver por quién es el tercer lugar, no por quién ya tiene un espacio importante en el corazón de los mexicanos. Nos va a tocar tomar una decisión el 1 de julio entre un México de reconciliación o continuar con el México de la violencia y de sangre. Por un México de honestidad o el México de corrupción. Por un México de inclusión o el México que nos dejan de pobreza y de exclusión. Nos toca el 1 de julio escribir esa nueva historia para nuestro país. Yo estoy convencida, así como Andrés Manuel lo hizo en la Ciudad de México y que logró ahí vemos cuáles son el cariño, cuáles son los resultados y que por eso tiene ese apoyo tan grande la gente en la ciudad. Esos mismos resultados también pueden ser los resultados para un México que tenga el lugar en el mundo que realmente nos corresponde. Un México que nos llene de orgullo en lugar de estar cuestionados en derechos humanos por la Unión Europea. Un México que no sea motivo de escándalos por casas blancas, por escándalos de corrupción. Un México donde los mexicanos recordemos lo que es salir en paz a nuestras calles. Gracias, muchas gracias Gabriela Cuevas. Mariana Benítez, cerramos. Gracias, pues efectivamente creo que el 1 de julio, en eso coincidimos, pues va a ser un día muy importante donde las familias mexicanas, los jóvenes, las madres de familia, los adultos mayores, todos van a salir y van a elegir qué opción de México, qué opción de país, qué opción del lugar donde vivimos y donde crecimos queremos. Definitivamente coincido en ese sentido, totalmente con Patti, totalmente descartada una declinación, una alianza con Ricardo Anaya. Me parece que, y en ese sentido sigo las palabras de Javier Lozano, me parecería que sería votar por lo inútil, no lo útil, lo inútil. Hay abismales diferencias entre Ricardo Anaya y José Antonio Meade en cuanto a calidad moral, en cuanto a trayectoria, en cuanto a experiencia, en cuanto a visión de vida y de país. Y lo otro es, Gabriela se llena la boca de hablar de decir sus contrastes, ¿no? Un México de violencia versus un México de paz, de inclusión, de honestidad. Pero lo que no vemos son los cómos. Es muy fácil decir que México va a ser próspero y que va a ser honesto por el solo hecho de que se sienta en una silla el Mesías. Bueno, y el PRI gobernando nunca lo pudo hacer. Definitivamente, pues eso hace agua a la hora de que contrastas las ideas y les preguntas desde Andrés Manuel, que no quiso ni supo contestar las preguntas, hasta sus voceros. Entonces, me parece que aquí la gente tiene que estar muy atenta porque es muy bonito que digan que las cosas van a solucionarse, pero yo no veo cómo va a construir un gobierno incluyente y un gobierno honesto si está rodeado de personajes ruines, si está rodeado de prófugos de la justicia, si está rodeado de gente que está acusada de secuestro, si está rodeado de gente que le está haciendo un guiño a la delincuencia, empezando por esta propuesta de la amnistía, ¿no? Que definitivamente pues es un perdón y es impunidad para narcotraficantes, para crimen organizado, para todo lo que quepa en ello. Entonces, está muy claro y la sociedad tendrá al final del día, sin ruido de encuestas, sin mentiras de encuestas, tendrá la decisión de votar y elegir por su futuro. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Pues cerramos así, ya nos ganó el tiempo también, ya cerramos con esto, terminamos aquí a las 3. Muchas gracias, Patricia Mercado, Mariana Benítez, Gabriela Cuevas. Muchas gracias por haber venido. Carlos, muchas gracias, Carlos Zúñiga Pérez. Acá nos encontramos mañana. Al filo del mediodía en la mesa. Al filo del mediodía, acá los esperamos, pásela bien. Nos fuimos.